Buenos días a todos y todas. Nos encontramos en el tercer encuentro de este webinario denominado El acceso al suelo desde experiencias populares diversas en Argentina. En este tercer encuentro nos va a acompañar Ignacio Ferreira, referente del barrio intercultural Vecinos sin Techo y por una vivienda digna. Ignacio integra el equipo académico de la Diplomatura en Diseño Participativo Sustentable del Hábitat, UNAM, y protagonistas de los distintos sectores involucrados, como el movimiento de Vecinos sin Techo, la comunidad mapuche, parques nacionales y el Instituto de Vivienda Local. Le damos la bienvenida a Ignacio para que nos pueda contar la experiencia de San Martín de los Andes, donde está él, y espero que haya preguntas, las iremos leyendo en el caso de que haya y contestando a la brevedad. Bueno, buenos días a todas y a todos. Esta es la tercera unidad del curso El acceso al suelo desde diversas experiencias populares en Argentina. Ahí nos presentaba Sofía recién, esto viene grabado, antes nos perdimos la posibilidad de hacerlo en vivo, así que sale grabado. Yo soy Ignacio Ferrería, soy parte de Vecinos sin Techo y por una vivienda digna de San Martín de los Andes. En esta unidad y la que viene, esta es la tercera y la cuarta es la que viene, vamos a hablar de experiencias concretas, de experiencias populares concretas que reflejan los avances que hay al respecto en Argentina sobre lo que venimos hablando en la unidad primera, procesos de producción y gestión social del hábitat, y en la segunda unidad de producción social autogestionaria del hábitat popular. En esta unidad lo que ponemos en valor es el barrio intercultural como un proceso conjunto entre Vecinos sin Techo y por una vivienda digna y la comunidad mapuche curruinca, como una solución concreta, no la solución, sino una, a un conflicto territorial entre el Estado, el pueblo originario mapuche y la demanda habitacional. En este caso, vamos a desarrollar todo el contexto previo, el transcurso de todo el armado político que nos hemos dado los diferentes actores que conformamos este proceso, y con todas las particularidades del caso, pero que nosotros la forma de ponerlo en valor es cómo pasaron de ser particularidades a ser antecedentes concretos para los procesos similares a este, en cuanto a conflictos territoriales, o procesos de producción y gestión social del hábitat, procesos autogestionarios, para entender cómo no solo hemos transformado la realidad de los actores que intervenimos, sino que hemos generado antecedentes institucionales, porque parte de toda la opción del proceso fue construir derecho y consagrar, ampliar derecho. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta unidad. El barrio intercultural, el primer marco inicial, si se quiere, es un proyecto de urbanización en tierras comunitarias. Las tierras comunitarias solo existen para los pueblos originarios en Argentina. Esto se extiende en 77 hectáreas y está pensado para 250 familias. Actualmente hay 92 familias viviendo en el barrio y están en construcción 60 viviendas más, y vamos a ir viendo cómo se fue logrando todo esto, ¿sí? Si les parece, empezamos con un video que particularmente habla de lo que son las tierras comunitarias y cómo configuran todo el desarrollo del proyecto. Así que vamos a eso. El barrio intercultural nace de la lucha popular ante la emergencia habitacional y de la reivindicación del derecho ancestral del pueblo-nación mapuche al territorio. La propiedad comunitaria de la tierra determinó al proyecto. Fue la cuña que permitió apartarse de la base estructural de la injusticia, la propiedad privada y las reglas del mercado, que nos excluían del derecho a un territorio donde existir y una vivienda donde vivir. La tierra en propiedad comunitaria no tiene precio.
La dimensión comunitaria configuró todo el proceso social, político, legal, productivo, siendo esta nueva comunidad intercultural la garante de nuestro propio camino transformador. Que habían impedimentos de todo tipo, desde lo legal, y que todas esas cosas las pudimos superar a través de trabajar comunitariamente y de poder también gestionar comunitariamente. Entonces, eso es lo que abrió la posibilidad y la garantía de tener el espacio, y hoy en día que estamos viviendo acá en este lugar, la propiedad comunitaria para nosotros es una garantía total y una tranquilidad, porque ninguna familia va a sufrir ninguna desprotección a nivel individual, porque todo se trabaja de manera colectiva. Pensar en una manera distinta de habitar la tierra, esta posibilidad de sacarla del mercado inmobiliario, de la especulación inmobiliaria, y brindarnos la posibilidad de vivir sin el miedo a que te la quiten, ponele, o a que te la embarguen. La lucha nos desafió a tomar el destino en nuestras manos, nos desafió a cuidarnos mutuamente, a ser interdependientes, a sabernos solo completados colectivamente. La lucha por defender el cómo queremos vivir cambió las reglas, generó nuevas instituciones y normativas interculturales que respetan y avalan esta autodeterminación. El avance lleva el ritmo de la discusión, del consenso, del trabajo comunitario. Aparecen los espacios comunes, los conflictos comunes, los logros comunes. Yo tuve la oportunidad de poder traer a mi mamá enferma a vivir acá conmigo y mi hermana, y bueno, para nosotros fue más fácil poder atenderla, porque la casa es amplia, es muy abrigada, nada que ver con las casas que se entregan por ahí en los planes de vivienda, porque estas casas entre los vecinos se organizaban y buscaban la manera de hacerlas, de que la casa fuera una casa realmente digna para la gente. Yo tengo la posibilidad de compartir el espacio de uso y goce del que hablamos y aprendimos con mis dos vecinas, ¿no? O sea, desde poder cruzar por nuestros espacios, transitar sin poner un alambre, hasta poder hacer un invernadero compartido con mi vecina de uno de los costados, ¿no? Cosa que ponerle en otro momento de mi vida era improbable. El sueño se adapta al territorio. No somos dueños, somos parte del territorio. Enfrentamos una convivencia elegida, la interculturalidad diaria como desafío. Nos juntamos en el proyecto para cohabitar, volvernos comunidad y construir en esa convivencia un buen vivir. Esto nos desafía al diálogo, a la generosidad y al consenso para llenar de sentidos esta realidad negadora de derechos y sonrisas y ofrecerles a nuestros hijos un pedacito de mundo feliz. Nos queda este último gran desafío que nos llevará a la vida, fortalecer y sostener una cultura comunitaria. Y yo creo que conociendo el espacio territorial fundamentalmente, donde uno va a vivir, tiene que saber qué plantas viven, qué elementos naturales viven ahí para poderlos respetar. Y después es fundamental que todo sueño de construir algo, de hacer algo, tiene que respetar esos principios, ¿no? De ordenamiento, del Kumemonen, del Kumefureal. Y tiene que adaptarse lo que uno quiere construir, adaptarse al territorio y no romper para que el territorio se adapte a lo que uno quiere construir. Todo proyecto implica, muchas veces en la sociedad no mapuche, la sociedad occidental, romper primero para construir después. Y es al revés. Se tiene que amoldar el sueño, la esperanza,
lo que uno quiera, donde se quiera desarrollar, tiene que respetar el lugar donde quiera vivir, porque ahí va a tener que convivir, ahí tiene que convivir con los distintos elementos, con las distintas fuerzas, con las distintas plantas medicinales que esa tierra nos entrega. Que quiero invitar a todos los vecinos, a todo en general, a los que ya estamos viviendo acá, a los que todavía faltan y a los que van a seguir viviendo, es esto, la comunidad de cambio, como siempre hemos hablado mucho de eso. Ser vecinos de que lo que estamos ya, seguir acompañando a los que faltan. Eso no se tiene que perder. Tenemos que seguir participando, estar colaborando, hablar con nuestro vecino qué necesita, qué le hace falta. Y más en este nuevo mundo que estamos entrando con todo este tema que nos está pasando el mundo entero. Yo creo que debemos ser más solidarios y no olvidarnos de que esto construimos colectivamente y entre todos, que en algún momento nos cambiaron la cabeza y que empezamos a decir ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Bueno, este es un triunfo padre de los sin triunfo, como decía ahí el triunfo agrario en el video. Bueno, vamos a hablar del barrio intercultural, el contexto inicial sobre el cual existe, que tiene que ver con la realidad que se vive en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes queda en el norte de la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén, sobre la cordillera. Estamos a orillas del lago Lácar y al borde del Parque Nacional Lanín. El Parque Nacional Lanín son 412.000 hectáreas de lagos, bosque, montañas, al sur de la provincia de Neuquén. Alrededor de San Martín de los Andes hay 4 comunidades del pueblo nación mapuche, con sus respectivos territorios, algunas reconocidos por ley y otras no. Nosotros, en el hablar de San Martín de los Andes y la realidad sobre la cual nos paramos, San Martín de los Andes como destino turístico, desde hace años ya, genera, o sea, todo lo que es la realidad turística genera un ámbito de desigualdad en lo que es el acceso a la tierra y por ende después a la vivienda. Nosotros vamos a remontarnos al año 2004 y el contexto previo al 2004, en donde se vivía una crisis habitacional, que si vamos a la realidad de hoy día perdura, pero en aquel momento veníamos del 2000-2001 y en el 2004 encontró como agudizada la crisis habitacional. Surgieron actores en ese momento, que fuimos la Organización de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, que de encontrarnos a las familias en la calle, en medio de la demanda, fuimos organizando esa demanda, generando acuerdos y propuestas, y ahí es donde nace la Organización Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. El nombre mismo configura el objetivo de la organización, y el proceso del barrio, en particular, nos encuentra reconociendo el derecho ancestral del pueblo mapuche al territorio. Y eso, en parte, nos acerca, nos genera una alianza natural con una de las comunidades, con la comunidad mapuche Curruvinca, que es la comunidad más grande que rodea San Martín de los Andes. Y vamos a ver en los testimonios que siguen de acá en adelante, vamos a ver a varios testimonios de cada uno de los actores, o varios de los actores del proceso. En este caso, la particular del barrio es eso, está generado por una alianza de estas dos organizaciones, Vecinos Sin Techo y la comunidad mapuche Curruvinca, y esa alianza se configura en el escenario previo de lo que es el comanejo que existía en el Parque Nacional Lanín desde hacía pocos años. El antecedente previo es lo que son los talleres de territorio indígena protegido que se generaron también en parques nacionales en conjunto con las comunidades para sumarle a la legislación existente el reconocimiento que estaba pactado por acuerdos internacionales reconocidos por Constitución Argentina,
estaba pactado ese derecho, ese reconocimiento del derecho indígena, pero no estaba implementado en las diferentes entes o entidades o instituciones del Estado Nacional. Y después, durante el proceso este que vamos a ir contando, vamos a ir viendo cómo eso también se va sumando a la jurisdicción provincial y asimismo a la jurisdicción municipal. Este proceso fue creciendo en ese contexto de transformación, fue modificando el contexto, ¿sí? Que fue como en parte como ese ir y venir, el huevo, la gallina, de la cuña que fue abriendo la grieta y transformándose, creciendo y transformando la realidad que lo enmarcaba. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a escuchar el audio de Fidel Colipán, huarquén de la Confederación Mapuche Neuquina, como uno de los actores que formó parte del proceso. Cuando hablamos de la estrategia política, tiene que ver con ese marco que se generó allá por el 2000, cuando ya el pueblo mapuche, cansado y agotado de todos los atropellos sistemáticos que hacía Parque en los territorios, inclusive fueron las últimas expulsiones de pobladores que hubo en aquel entonces, y que no quedó otra que irle a tomar la intendencia al Parque, ¿no? Y a partir de ahí se gile un marco que tenga que ver cómo generar políticas que empiecen a visualizar el derecho de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Y por supuesto la estrategia política fue siempre utilizar el marco del comanejo, ya que el Parque hacía muy poco que había reconocido al pueblo mapuche a través de una resolución del directorio, de una resolución que es la 145, en la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas, en este caso el derecho del pueblo mapuche. Y la verdad que fueron momentos muy lindos porque fueron desafiantes, digamos. La realidad es que, bueno, antes la noticia que teníamos y que, bueno, que había preparado todo un proyecto de un barrio privado en ese lugar. Y la verdad que se empezó a pensar cómo salirle al cruce a esta idea de barrio privado, ¿no? Entonces la Confederación también se hizo un análisis ahí en relación a cuál es el principio mapuche, ¿no? ¿Cuál es el principio mapuche? El Laj, el Normogen, ser buena gente, tener también esta idea de la solidaridad con el compañero, con el peñi, no solamente dentro del pueblo mapuche, sino con el resto, ya que hoy convivimos con otra sociedad, otra gente. Entonces, viendo también la realidad institucional, digamos, local, por decir la municipalidad, donde permanentemente los vecinos van, chocan, con la idea de poder romper este esquema que tiene el municipio, que también se ha agotado un poco, entre comillas, y que ya no hay lugares para la gente trabajadora y pobre, digamos, ¿no? El espíritu del proyecto fue una relación de fraternidad con el pueblo mapuche y los vecinos y la gente compañeros que por ahí necesitaban un lugar, y que para nosotros en ese momento fue un desafío ideológico, digamos, romper un poco el esquema, y por eso es que fuimos tan a fondo con esta idea, ¿no? Ya que la primera etapa era gestión política, lobbying en Buenos Aires, inclusive para poder que el Congreso trate la ley, y hasta que se trató, se logró que el Estado Nacional pueda, nosotros siempre decimos devolver, eso es un concepto que hay que tener, por lo menos nosotros lo tenemos en cuenta, y los que construyen con nosotros también. El Estado no es que otorga, el Estado tiene que restituir el territorio que le ha quitado a los pueblos originarios. En ese marco es que nosotros creemos que el Estado tiene que empezar a actuar, ¿no? Así que bueno, se logró la aprobación de esa ley para la entrega de tierras, y bueno, quedó la comunidad currinca. Y bueno,
creo que después quedó lo que más cuesta, ¿no? Es el construir la convivencia en el marco del respeto, en el marco de reconocer al otro. Me parece que eso hay que seguirlo construyendo porque es parte de la defensa de ese proyecto, digamos, ¿no? Un proyecto que fue muy bueno, muy esperanzador para todos, digamos, ¿no? Bueno, ahí veíamos, escuchábamos a Fidel Colipán, huarquén de la Confederación Mapuche del Neuquén, y como una de las primeras partes que en el armado de los actores que formamos parte del proceso, ¿sí? Vamos a escuchar testimonios de la Confederación Mapuche Neuquina, como el de Fidel, vamos a escuchar testimonios de parques nacionales, ¿sí? A nivel local, San Martín de los Andes, Parque Nacional Lanín, y a nivel directorio, vamos a escuchar a uno de los loncos de la comunidad mapuche de Curruinca. Vamos también a escuchar a Vecinos Sin Techo como otro de los actores principales de este proceso. Y como para ir entendiendo, ¿no?, los diferentes actores que las conformamos, y por parte de la municipalidad también, ¿sí?, que sería la quinta pata que forma parte de este proceso, y la municipalidad de San Martín de los Andes. Bueno, recién escuchábamos de parte del huarquén de la Confederación, que huarquén sería como quien lleva la voz, el encargado de enlazar un mundo con otro, como que lleva la voz de esta organización que es la Confederación. Escuchábamos en la voz del huarquén el hablar de poner en valor este proceso, ¿no?, y desde dónde se inició, si se quiere, el contexto de reivindicación del derecho ancestral del pueblo mapuche. Y esto viene, si nos remontamos al año 92, con los 500 años de la conquista de América, o del último día de la América Libre, y todo lo que fue la lucha de los pueblos originarios en Argentina y a nivel Latinoamérica, por reivindicar y poner en valor los derechos que fue una secuencia de ir consagrándolos, o ir plasmándolos, consiguiendo avances de derecho, ampliación de derecho en los marcos normativos de los diferentes países. La Constitución Argentina lo hizo así en el año 94, donde se reconoció la preexistencia y se asumieron con rango constitucional estos pactos que decíamos previamente, como el convenio 169 de la OIT. Y en este convenio habla de tierras aptas y suficientes para el desarrollo de las comunidades, ¿sí? Y después hay otros marcos que se fueron generando a lo largo de los años de este proceso, no ya por el proceso mismo en sí del barrio intercultural, pero que formaban parte del ánimo con el cual avanzaba la lucha de todos los pueblos originarios en Argentina, ¿sí?, como es la ley de relevamiento territorial en el año 2006, que es la ley 26.160, que es una ley que fue postergada, discutida y postergada varias veces, porque ha tenido vencimientos, y que no ha sido ejecutada totalmente, ¿sí?, y es parte de una lucha que continúa. En este contexto de lo que fue el asumir dentro de lo que es la administración de parques nacionales, la política de comanejo, que es la política en donde se sientan en igualdad de condiciones las autoridades de la comunidad, de las comunidades cuyos territorios están dentro de parques nacionales, a tomar decisiones sobre esos territorios en conjunto con parques, ¿sí? La administración de parques nacionales no puede tomar decisiones de manera aislada sobre estos territorios, sino es poniéndose de acuerdo y en consenso con las autoridades de la comunidad, de las comunidades. En este caso, el Parque Nacional Lanín fue la primera experiencia en donde ese comanejo se instituye. En ese caso, en el 2001, se llevó adelante a través de esta ocupación que se hablaba en el año 2000, y una lucha que terminó abriendo el espacio del comanejo en el año 2001, con una dirección conjunta por parte del entonces intendente del Parque Nacional Lanín, y uno de los loncos, que es Carlos Curruinca, de la comunidad mapuche Curruinca, y este comanejo permitió eso, un fortalecimiento
que era un ámbito peleado o demandado por parte de las comunidades y permitió un fortalecimiento de las comunidades, ¿sí?, en los territorios. Porque lo que había era una habilitación, un abrir el espacio para no generar una política de arriba hacia abajo, sino abrir la política a todos sus actores, ¿sí?, que sean los actores mismos quienes sean partícipes del armado de esa política. Y llegamos al año 2004, como decíamos, con el 2001 de por medio, con una gran crisis habitacional que hizo surgir a la calle este nuevo actor que terminó siendo Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna, con cerca de 2.500 familias en demanda habitacional y con el acarreo de años de una política de vivienda inactiva, donde las soluciones no llegaban, y si llegaban, llegaban a cuentagotas y siempre tarde, las soluciones habitacionales, hablamos, ¿no? Y se configuró, de ahí el surgimiento de Vecinos Sin Techo en adelante, una relación con las instituciones municipales para ir generando esto mismo que venía haciendo desde el pueblo mapuche, ir generando una activación de la política a través de la ampliación de derechos. Entonces, vamos a ir entendiendo cómo en ese contexto nace el barrio intercultural, como este proyecto de alianza entre el pueblo mapuche y Vecinos Sin Techo, que fue activando, a la par de ir activando toda la política pública de vivienda y hábitat en San Martín de los Andes, se fue generando el proyecto propio, si se quiere, de Vecinos Sin Techo y de la comunidad currúnca, como es el barrio intercultural. Este barrio intercultural se originó, o sea, se proyectó en tierras que estaban en manos en jurisdicción de parques nacionales y en manos del ejército argentino, y demandó para su concreción una ley nacional que fue peleada en el Congreso. Entonces, ahora vamos a escuchar la palabra de Salvador Bellido como quien entonces era intendente del Parque Nacional Lanín en el año 2004, que él fue intendente del año 2002 al año 2011, y vamos a escuchar cuál fue la visión institucional de ese momento que se vivió desde Parque Nacional Lanín. Respecto del barrio intercultural, claramente fue y es un proceso sumamente rico, virtuoso, donde las diferentes partes tuvieron participación. Obviamente hubo un contexto. El contexto fue en el marco de la interculturalidad o el comanejo, como lo llamamos en parques, que fue ese proceso que se inició a fines del último año del siglo pasado y el primer año de este siglo, perdón. Me refiero obviamente a 1999 y al año 2000, donde, bueno, a partir de reclamos sostenidos del pueblo mapuche a través de la Confederación Mapuche Neuquina, reclamos hechos a parques nacionales respecto de cambiar la forma, el modo de relacionarnos, digo, el Estado con el pueblo mapuche, eso más un proceso de lucha y organización en la década del 90 por parte de los trabajadores de parques, en ese momento nucleados en ATE. Bueno, hubo una sincronía ahí, desde la lucha, digamos, por un concepto clave y esencial que nos atraviesa permanentemente, que es la búsqueda y la conciliación de derechos, ¿no? Reconociendo desde el punto de vista de los trabajadores de parques el derecho del pueblo mapuche, y entiendo yo que desde el punto de vista del pueblo mapuche, a través de sus autoridades, reconociendo la lucha de los trabajadores, que en ese momento era en confrontación con las políticas neoliberales que llevaba adelante el menemismo a través de María Julia Zogaray. Esa sincronía por un lado. Y después ya en este siglo, la profundización de la falta de viviendas hizo que, bueno, otro sector importante de la sociedad, Sin Techo, justamente la organización de Vecinos Sin Techo, se organizó ahí, y en ese contexto los trabajadores de parque que en ese momento estoy hablando el año 2000 más o menos, estábamos, o a partir de ese año estábamos en la gestión
de parques nacionales, con esta convicción fuimos construyendo la idea de, bueno, de atender a los reclamos y a las necesidades del conjunto de la sociedad, tratando de darle un giro a la lógica de parques nacionales, para qué y para quiénes, digamos, ¿no? Un proceso largo que todavía continúa. Y bueno, en estos primeros años de este siglo nació esta propuesta, esta idea, por un lado de reconocer un territorio al pueblo mapuche, en este caso la comunidad curruinca, y en ese marco la asociatividad o la sincronía entre el pueblo mapuche, Confederación Mapuche Neuquina y también la comunidad curruinca, decía en sintonía con el reclamo territorial, el reclamo de necesidades de los vecinos sin techo, conjugó este proyecto. En el caso de Parque fue un tema complicado al principio, porque bueno, Parque es un organismo conservador, de la conservación para ser redundante, pero me refiero que es conservador y bueno, cambiar la lógica, discutir la lógica, esta se hizo un poco complicado. De todas maneras, había un impulso importante por parte de la gestión del momento de reconocer al ser humano como parte de los sistemas naturales, digamos, por un lado, y también reconocer que los parques, como fue en sus comienzos, de atender a las necesidades locales y regionales. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es que llevamos adelante, diría yo, la discusión interna, el debate interno, donde inclusive desde el punto de vista de los conservadores de la conservación, desde esa idea, digamos, también hubo argumentos para defender el proyecto. En síntesis, en un proceso, en una película, digamos, esa sintonía, más un gobierno nacional que recién se iniciaba post-2001, hizo que, me parece a mí, ese contexto favoreció el proceso de este proyecto, que desde mi punto de vista también, eso fue el nacimiento y diría yo, y la aparición del proyecto. La continuidad del proyecto que sigue hasta hoy claramente es mérito, diría, casi exclusivo o significativo, cuando menos, por parte de la organización de vecinos y por parte del pueblo mapuche, donde el Estado, lo que trabajamos el Estado, acompañamos en la medida que lo podemos hacer o que nos damos cuenta de hacerlo. Bueno, ahí escuchábamos a este actor territorial que tiene que ver con el que era entonces intendente de este Parque Nacional, Nanim, ¿sí? Y la visión compartida desde lo que fue este cambio de visión de esta institución, que tuvo que ver con pasar de algo que hasta los 90 venía de tener una confrontación con los pobladores que habitaban parques nacionales, y poder reconocer desde la política de conservación los pobladores dentro como un valor, ¿sí? Ahí fue donde se empezó a hablar de valor cultural de conservación, ¿sí? No solo valor natural de conservación, sino empezaron a reconocerse los valores culturales que tenían que ver con la existencia de pueblos dentro de pueblos originarios, dentro de los territorios del Parque Nacional, ¿sí? Y la política que se fue desencadenando, no por las buenas, sino también con conflictos y demandas y acciones directas, como para que la institución Estado, Parques Nacionales, reconozca el derecho, ¿sí? Bueno, y ahí nos encontramos con el comanejo ya existente en parques, la crisis habitacional ya existente en San Martín de los Andes, ¿sí? Y pasó lo mismo dentro de lo que fue, que lo anticipábamos, dentro de lo que fue esta crisis habitacional, que no fue que se abrió enseguidita un espacio de solución, sino que esta solución llegó a la confrontación de los actores que se fueron generando, organizando como vecinos sin techo, para generar esta confrontación y esta ampliación de derechos, decimos, ¿no? Con la activación de política a nivel habitacional. Ahora vamos a escuchar a Carlos Curruinca, que es el Misol Lonco de la comunidad mapuche Curruinca, el lonco filosófico, que nos habla de cómo a nivel comunidad fue y es proyectado el barrio intercultural. Todo este territorio que rodea San Martín o de los entornos,
ha sido territorio de mi quiñé Nizorlonco, Bartolomé Curvinca, dominio territorial de ese lonco. Entonces, como el desafío de sacárselo al ejército, sacárselo al poder político también de San Martín de los Andes y al poder económico, no cabía duda que ese espacio territorial estaba seguramente bajo la mira de las inmobiliarias, así que había estado con la gente de parques y la gente de la Confederación, más la gente de la radio, que en ese momento se estaban confeccionando recién, creo, como Vecinos Sin Techo, o por ahí andaban, o ya eran, no me acuerdo bien. Me vino a comentar del tema, de cuál era lo que estaban proyectando ellos, y obviamente que duró 5 minutos la conversación porque le dije al Peñi que había que darle para adelante con ese tema, para que mis hermanos puedan tener un lugar donde vivir en una vivienda confortable y para que gente humilde de donde haya venido a San Martín pueda tener una casa donde cobijar con su familia, un lugar, un hogar. Como mapuche tenemos esa virtud, ese don, esa empatía de poder ver las necesidades de otro. En nuestras limitaciones, pobrezas, necesidades, por llamarlo de alguna manera también, pero somos solidarios. El desafío de proyectarlo fue inmenso, esperanzador, fortalecedor, y obviamente, como todos los desafíos, uno siempre piensa en poderlo realizar y de la mejor manera, de cómo se proyectó, qué era lo que se pensaba. Iba a ser difícil esta construcción porque era algo inédito y si sirve como un método de esperanza, de organización, de lucha y de concreción de sueños, bienvenido sea. Quizás ese no fue el propósito, sino en algo chiquitito acá y muy significativo, y quizás no llegamos a dimensionar ¿cómo se llama? El inmenso efecto que surgió a partir de esto. El Estado argentino debe poner en práctica lo que es restituir a los territorios ancestralmente ocupados por los pueblos originarios, poner en práctica no como un relevamiento territorial de los territorios que ocupan, sino de los territorios que ocuparon y como se llama y como dice la Constitución, apto y suficiente para el desarrollo de las comunidades o de los pueblos originarios. El problema habitacional, la demanda habitacional en Argentina es inmenso, es una postergación que ya no tiene límite. Durante muchos años el pueblo argentino ha sufrido esta demanda, ha padecido esta demanda habitacional y no debiera depender de que los pueblos originarios recuperen un territorio para desarrollar un barrio. Bueno, y ahí escuchábamos cómo desde las autoridades de la comunidad pusieron en valor el proyecto desde el principio, esta posibilidad de alianza y construir en conjunto como la demanda, lo que es la reivindicación territorial del pueblo mapuche y la demanda habitacional. Esto nos pone en el año 2004, en donde a la calle salió Vecinos Sin Techo, empezó a confrontar con el Ejecutivo Municipal y el municipio, el legislativo inclusive, como para generar una política activa, una activación de la política que hacía permanecer por fuera del acceso a la vivienda a un amplio sector de la población. Hablamos de medidas como concretas, como fue salir a la calle, marchas, después tomas de espacios públicos, generar acciones como un censo de la demanda habitacional,
y poder mostrarle al poder político la realidad que se venía negando. Veníamos de una negación de derecho hacia el pueblo mapuche, de derechos territoriales, y una negación de derecho en cuanto al acceso a la vivienda, que se venía manejando más como una prenda electoral que como un derecho en sí consagrado por la Constitución, ¿no? Un derecho en sí que genere un acceso concreto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Juan Bustamante, presidente de Vecinos Sin Techo, cómo nos cuenta lo que fue este momento inicial y el nacimiento del barrio intercultural. Vecinos Sin Techo nace en el año 2004 y nace, bueno, un poco por la necesidad que había en ese entonces de las viviendas sociales, ¿no? Nos encontramos ahí vecinas y vecinos que veníamos de experiencias previas, algunos desde la militancia social, otros desde la militancia barrial, otros de la militancia gremial y algunos también que le habían hecho la campaña electoral al gobierno local de aquel entonces. Y habían transcurrido varios meses ya de la asunción de las nuevas autoridades y la consigna central que habían publicitado en la campaña electoral era solucionar el tema de la emergencia habitacional. Bueno, como eso no se daba, nos empezamos a autoconvocar a través de una radio comunitaria que es la Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo, y cuando nos encontramos ahí lo que nos propusimos, bueno, es empezar a convocar a la vecindad, todo aquel que no tuviera vivienda, y fue un trabajo que llevó un tiempo de varias asambleas hasta que logramos juntar mucha militancia, muchas familias, y fuimos construyendo de a poco la organización de Vecinos Sin Techo. También aparejado a esto empiezan a aparecer compañeros del gremio de ATE del Parque Nacional Lanín, que se suman a acompañar la lucha, y después, bueno, poco a poco fuimos tomando contacto con las comunidades originarias y con la política de comanejo que existía en el Parque Nacional Lanín, de una experiencia previa también de los años 90. Habían logrado constituir una mesa de trabajo que se llama comanejo entre el Parque Nacional Lanín y las comunidades originarias. Fue reflotar el mensaje del presidente Néstor Kirchner cuando asume el gobierno nacional, que le dijo al pueblo argentino: vengo a proponerles un sueño. Bueno, tomamos esa consigna nosotros y nos convocamos a soñar colectivamente. Esa consigna la pusimos como un compromiso a llevar adelante, y todo lo que hicimos era como justamente hacer realidad un sueño. Y entre eso, bueno, lo que se empujó fue que hayan políticas públicas, que se construyan distintos planes de vivienda acá en San Martín de los Andes, que por primera vez se vote una emergencia habitacional, y aparejado a eso pudimos impulsar la propuesta del barrio intercultural. El barrio intercultural nace en una marcha multitudinaria que se llamó la Marcha de los Despertadores, donde por primera vez firmamos un acta de compromiso entre el pueblo originario mapuche y la organización de Vecinos Sin Techo, y en esa convocatoria que fue en el Salón Municipal, también invitamos a firmar como testigo de ese acontecimiento al intendente de aquel entonces y al intendente también del Parque Nacional Lanín. Y de ahí para allá, de ahí para acá, bueno, se vino desarrollando toda una experiencia de crecimiento, también de construir un sujeto social, porque el objetivo también que nos dimos era trabajar con el Estado, no contra del Estado, y de alguna manera, a pesar de que no nos querían, construir una alianza con los distintos sectores políticos, sociales, institucionales de San Martín de los Andes. Y es lo que se logró finalmente, y se logró construir una mesa política del Parque dentro de la política de comanejo del Parque Nacional Lanín, y ahí colectivamente pudimos construir una ley de restitución de tierra a pueblos originarios y la posibilidad de poder llevar adelante la propuesta esta del barrio intercultural.
y que la política de vivienda pase a ser una política pública y no como lo fue hasta el año 2004, donde la política de vivienda la manejaba la partidocracia, como decíamos nosotros, es decir, los distintos concejales manejaban carpetas donde la gente tenía que andar a la siga de ellos y siempre esperando de que le puedan adjudicar alguna de las escasas viviendas que lograban construir. Así que bueno, rompimos con esa lógica y pudimos impulsar cambios estructurales a través de crear ordenanzas, instituciones que trabajen la problemática. Y bueno, y hoy en día seguimos trabajando con esa experiencia. Bueno, ahí escuchábamos cómo se organizó, cómo nació la Organización Vecinos Sin Techo, cuál fue la estrategia como para responder a la demanda, que fue la propuesta, ¿sí? Desde las organizaciones se generó eso, la posibilidad de involucrarse en la solución de la propia necesidad, sin esperar que sea el Estado el que la produzca, sino exigiendo, traccionando al Estado para que esté a la altura de las soluciones que se necesitaban. Entonces, ahí fue a partir del año 2004 y el año 2005 donde se activa lo que es, se logra activar la política de vivienda y hábitat en San Martín de los Andes. Se logra poner en valor el barrio intercultural con una declaración de interés institucional, de interés municipal, perdón, primero, con el reconocimiento de lo que fue la declaración de la emergencia habitacional, que reconoce la situación crítica a nivel municipio, y se incluye dentro de todo lo que son el marco político de prioridades, que son como el plan de acción que se establece para llevar adelante, para solucionar la emergencia. Se establece también como una de las líneas el desarrollo y el apoyo al barrio intercultural como proyecto. Eso logra en el año 2005 un acuerdo de factibilidad por parte del presidente Néstor Kirchner, que visita San Martín de los Andes para el aniversario del pueblo, y así fue como el arte de ir poniendo a las diferentes instituciones como que se avengan a decirle que sí a esta propuesta que se venía construyendo desde abajo, ¿sí? Entonces se iba validando con un consenso local que se iba abriendo, con los diferentes actores que se iban sumando, desde la confrontación primero y después, como desde el cómo se iba abriendo ese lugar de parte de las instituciones del Estado, se iban sumando estas instituciones a darle lugar, a darle parte a estos actores que iban generando una política propia para construir en conjunto una política pública. Ahora vamos a escuchar a Bruno Carpinetti, entonces vocal de la Administración de Parques Nacionales, del Directorio de Parques Nacionales a nivel nacional, cómo fue vista la realidad, la propuesta del barrio intercultural desde la Administración de Parques Nacionales. La intencionalidad de la declaración de interés, era básicamente expresar mediante una herramienta administrativa el acuerdo político de Parques Nacionales con ese modelo de gestión tan novedoso que se proponía, además, ¿no? Porque ahora, digamos, con el diario del lunes, es fácil construir consensos, digo, de una experiencia que además después los vecinos, las comunidades, la comunidad toda le puso muchísima energía y resolvió conflictos en el camino, construyó una nueva institucionalidad. Todo eso en ese momento no se sabía qué iba a suceder y la verdad que al ser un modelo nuevo había muchísima incertidumbre. Entonces nos pareció que expresar explícitamente el acuerdo político que había en ese momento en la conducción de la Administración de Parques Nacionales a través de una resolución era un buen camino para sumar a la tramitación del proyecto de ley que en ese momento se impulsaba, ¿no? Creo que ese fue el espíritu de la declaración de interés institucional por parte de la Administración de Parques Nacionales en aquel momento, ¿no?
en ese momento desde el Estado lo que se hizo no fue construir una solución, digamos, jerárquica digamos, de arriba abajo. El Estado, en vez de traer la solución llave en mano, lo que estimuló, o digo, ni siquiera estimuló, porque el proyecto fue de abajo hacia arriba, ¿no? Pero me parece que lo que se generó fue un espacio precisamente para materializar una solución que se había construido de manera horizontal entre los actores, ¿no? El Estado no funcionó ni como catalizador, ni como impulsor de esas políticas, sino que más bien habilitó que se materializara algo que fue construido de manera horizontal y de abajo hacia arriba. Me parece que esa es una de las diferencias sustantivas con la forma en que se intenta resolver conflictos con actores similares en otros lugares o en otras ocasiones. Digo que se intenta porque en general donde existen los mismos actores los conflictos persisten. No hay muchos ejemplos que podamos enarbolar de espacios donde se haya materializado soluciones de arriba abajo, ¿no? Digo, impulsadas desde las políticas de Estado hacia los actores. Entonces, por eso hablo de intentos de solución. Bueno, ahí escuchamos cómo fue necesaria la declaración de interés institucional de parte de Parques Nacionales, que se sumaba a lo que era la declaración de emergencia habitacional para activar la política pública en San Martín de los Andes, con la inclusión del interés municipal para el barrio intercultural, y eso se suma a toda una cadena necesaria para poder llegar a lo que es la ley 26.160, es una ley nacional, sancionada en el Congreso, peleada por las organizaciones en Buenos Aires, generada en el territorio y que en el año 2011 logra la sanción definitiva y esto permite la restitución territorial a la comunidad mapuche Curruinca del lote 27 de estas 400 hectáreas y establece la cesión de 77 hectáreas para la conversión del barrio intercultural. Asimismo, también se cede una porción de 33 hectáreas a la Municipalidad de San Martín de los Andes y se configura una nueva realidad de ese lote con varias jurisdicciones, ¿sí? Y eso, el barrio intercultural requirió de esa ley que de parte de las organizaciones se significó como una restitución y fue la única palabra o el único término que se le cambió al texto de la ley por transferencia. No hubo un reconocimiento y una restitución territorial por parte del Estado, sino una transferencia. Esto lo que hace es que pinta de cómo se viene construyendo el derecho indígena en Argentina y cómo los procesos de devoluciones de tierras no se significaron como restituciones, sino como transferencias, porque esto es no reconocer el despojo previo que significó la campaña militar que ocupó el territorio, sino que hace como un marcar la cancha desde ahora, ¿sí? Se transfieren las tierras y el Estado no reconoce eso que se configura como un genocidio. Que recién ahora los procesos judiciales están avanzando con el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad o genocidios en algunos fallos de la justicia federal sobre algunas comunidades o pueblos del norte de Argentina. Volvemos acá. La ley esta tiene un correlato a nivel local de cantidad de normativa que fue transformada, ¿sí? De una sucesión de espacios que necesariamente fueron peleados, conseguidos y abiertos, espacios participativos de gestión política entre las organizaciones, entre diferentes instituciones intermedias a nivel en San Martín de los Andes y las instituciones del Estado para generar una forma participativa de diseñar la política habitacional a nivel local. Ahora vamos a escuchar a Gladys Morales,
una de las integrantes de Vecinos Sin Techo, que nos cuenta cómo se fueron sucediendo esta apertura de espacios. La Comisión de Vivienda dentro del municipio existía como algo silenciado, era parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social y no tenía mayores responsabilidades, sobre todo porque el argumento del municipio, del Estado municipal, era que no les correspondía a ellos solucionar el tema o la demanda habitacional. Sugerir o exigir en realidad que ese ámbito empezara a tener cuerpo presente, y ese espacio se fue conformando con varias instituciones. Bueno, en particular había representantes de desarrollo social, del Consejo Deliberante, las iglesias, y cuando digo las iglesias estoy diciendo la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, tenían bastante presencia. Es más, recuerdo que en algunas de las reuniones orábamos o rezábamos, pero me acuerdo que se buscaba eso, ¿no? Que hubieran otras instituciones que pudieran escuchar a las familias, que el argumento en realidad era escuchar a las familias necesitadas, y ellos digo, las otras instituciones, al ser parte de ese espacio, pudieran ser también testigos de la demanda que existía en el pueblo, y que pudieran contarla a toda la población. Fuimos creando otros espacios, como fue transformar la Comisión de Vivienda en una dirección de vivienda. Lo que pretendíamos todo el tiempo era otorgarle mayor responsabilidad al Estado municipal, y que con ello también, a la hora de buscar los recursos para encontrar algún tipo de solución, fuera también no sé, más sencillo, o que se pudiera entender no sé, a nivel provincia, para que el Estado provincial comprendiera que la urgencia requería de recursos para la atención, ¿no?, de la demanda. Decía que la mesa política del lote 27 también fue un espacio abierto, donde no solamente estábamos como Estado municipal o como vecinos comunes, en el caso de nosotros los que teníamos la necesidad de vivienda en ese momento, sino que también estaba a través de parques nacionales, Estado nacional a través de parques nacionales, y así, no sé, había gente de los gremios, se fueron sumando, no sé, en último momento o con el correr de los años, se fueron sumando instituciones como directores en ese momento era de la EPET 21, que buscaba concretarse porque no tenía tierra para poder concretarse. Así que siempre buscando otras voces. También fue planteado el Instituto de Vivienda y Hábitat Municipal, otorgándole jerarquía, siempre en la misma dirección, siempre buscando otorgar responsabilidades mayores al Estado municipal, y generando herramientas estatales que permitieran, a la hora de buscar el recurso a nivel provincial o nacional, se encontraran todos los recursos que
que no siempre es solamente recibir el dinero, o sea, es recibir el dinero, poder saber dónde están las tierras, dónde van a poder ser construidas las viviendas, poder hacer las compras, bueno, la idea de darle una norma, una parte legal, que no sea solamente un acuerdo de palabra de un gobierno, sino que esas normas trasciendan los gobiernos, era otorgarle jerarquía, responsabilidad y garantía también, garantizarnos a nosotros mismos la posibilidad de que nuestro derecho nos sea garantizado, que no quedara solamente en un tiempo, o en un gobierno, sino que viniera el gobierno que viniera, tengan la responsabilidad de buscar soluciones a la demanda habitacional. Recién escuchábamos cómo se fueron generando, por la propuesta popular, se fueron generando todos estos espacios que se fueron como instituyendo, no como espacios en el aire, sino como parte de estas nuevas instituciones que se iban generando con el avance de la activación de la política pública de vivienda. Hablábamos de que estamos construyendo derechos, y estas instituciones tienen que ver con una realidad del espacio concreto y una normativa que fue respaldando como esto que decíamos primero, si del huevo o la gallina, que vino primero, la normativa o el espacio, pero de este diálogo primero se generaron espacios y normativas. Ahora vemos, Mónica González nos va a hablar de cómo se fue instituyendo esta nueva normativa que respaldaba esta política pública que se instituía en San Martín de los Andes. A partir de la discusión en un momento crítico de la problemática habitacional, es que surgieron en el 2004 y en el 2008 las primeras declaraciones de emergencia habitacional, acompañadas de un marco político de prioridades, que establecían, bueno, una serie de acciones a gestionar, a buscar. Se hacían propuestas, cuanto menos para mitigar el impacto que estaba teniendo la situación. Entonces, en ese marco se proyecta el hogar más urgente, se trabaja en las relocalizaciones de la colonia Maipú y la Esperanza Arriba, cuando eran incipientes, ¿no? Se acompaña a las familias de las 120 viviendas, se propone, se plantea la necesidad imperiosa de comprar tierras, porque no habían. Entonces, bueno, se compra la Chacra 32 en el 2006, se sigue, por lo menos siguiendo el proceso de las 200 viviendas que habían sido prometidas en el 2005, y bueno, se gestiona para que eso ocurra. Finalmente se desdobla, primero en 108 y después en 92. Otra cosa interesante que surge en el trabajo del marco político de prioridades es la necesidad de establecer una metodología de adjudicación más transparente, más clara. Y el planteo fue contundente, porque había muchas dudas respecto de cómo se venía haciendo la adjudicación. Había mucho enojo, habían denuncias de los vecinos, de ventas de carpetas, habían denuncias a personajes de la política local. Forma en una ordenanza en la que se establecen una metodología de adjudicación, en la que se establecen criterios de adjudicación, y también una instancia de fiscalización que consistía en exponer los listados en lugares públicos para que la sociedad entera pudiera
observar en medio de toda esa turbulencia de propuestas y como hay necesidad de resolver, bueno, aparece la propuesta del barrio intercultural que traía otra lógica de acceso al suelo. Se materializa en una ley de restitución territorial, la ley 26.725 de transferencia de dominio, que además, bueno, fue una ley, una propuesta de ley que fue trabajada y enriquecida con los aportes y debates que se hacían y las observaciones, ¿no?, que se le hacían en el ámbito también de la mesa política, que es otro ámbito relevante y superador, es que las decisiones se tomaban en términos de consenso y no de votación, y eso marca un antes y un después. También en el año 2010, se modifica la Carta Orgánica Municipal a través de la Convencional Constituyente y se instituye como ente político la figura del Instituto de Vivienda y Hábitat, y más tarde, digamos en el 2012, se crea y se reglamenta el actual Instituto de Vivienda y Hábitat, dándole un rango más específico, ¿no? Y también en ese marco se crea el registro de demanda habitacional, una herramienta que nos permitiría cuantificar y cualificar, ¿no?, la demanda habitacional. Venimos de la normativa, de todos los avances que en normativas fueron necesarios para institucionalizar el tránsito de este proceso que venía siendo como necesariamente consagrado por derecho, ¿sí? Y esos derechos fueron abriendo como nuevas profundidades en el proceso. Nosotros cuando, en la concreción del barrio intercultural, teníamos que, primero pasamos del sueño a la idea, de la idea al proyecto, todo eso fueron como etapas colectivas, participativas de producirlo. El sueño fue un sueño de muchos y muchos, la idea fue el aunar los pensamientos de muchos y muchos, y el proyecto fue este poder proyectarlo colectivamente. Fueron estos avances en documentos propios de la proyección del barrio, de Vecinos Sin Techo y de la comunidad, y esto fue, al momento de obtener la media sanción de la ley, conseguimos un financiamiento de parte del Ministerio de Economía que permitió poner en funcionamiento un equipo técnico interdisciplinario que acompañe lo que fue el diseño participativo de la planeación del barrio. Ese diseño participativo tuvo sus dificultades, no es una cuestión que se genere como en lo habitual, y es parte de lo que estamos luchando y buscando a través de la ley de autogestión, la ley de producción autogestionaria del hábitat popular, que tiene que ver con financiar equipos técnicos que respalden las necesidades de estos procesos sociales autogestionarios, ¿no? Que el Estado financie estos equipos técnicos que acompañan a los colectivos que producen su propio solución habitacional, su propio espacio de vida. Y en esto es algo que nosotros conseguimos y creemos como necesario que se consagre la ley para poder obtener el derecho para todos los procesos que se producen como el nuestro, como el barrio intercultural, y que entendemos que las dificultades no solo hace falta financiamiento, sino hace falta también formación de técnicos que puedan entender la particularidad de estos procesos, que necesariamente tienen que ser comprendidos, que tienen que ser entendidos en su dimensión participativa, en esta capacidad de los técnicos de poder hacerse parte de un proceso participativo y garantizar la producción de resultados en esa dimensión participativa. Entonces, frente a esta dificultad, nosotros hicimos como el proceso con un financiamiento del Ministerio de Economía, que nos lo va a contar Vicky Moronel. Esto fue entre que la ley tenía media sanción y la promulgación definitiva. Ahí vamos. Ahora bien, nosotros tomamos esa posibilidad
y la transformamos en algo un poco más participativo, porque no solo participaron técnicos, que muchos vinieron de afuera, de Córdoba, de Bariloche, sin otros de aquí, sino que también participaron personas de la organización de Vecinos Sin Techo. Y se logró hacer, la modalidad de siempre es que los técnicos estudian los casos, hacen unos papers o informes, y después eso para nosotros iba a quedar en un cajón, porque necesitábamos que pasara por el cuerpo y por la mente de la gente cómo querían el barrio. Entonces se formó un equipo interdisciplinario de 12 profesionales y 25 coordinadores comunitarios. Realizábamos todas las temáticas, que fueron temáticas medioambientales, temáticas de diseño de viviendas, temáticas de cómo iba a ser la urbanización del barrio y por qué, temáticas culturales, de cosmovisión, etcétera, y bueno, temáticas productivas también, porque no queríamos que el barrio fuera solo un barrio dormitorio. Está a 3 kilómetros del pueblo, del casco urbano de San Martín de los Andes, muy cerquita relacionado a las distancias a las que están los barrios periféricos, ¿no? Es que están más de 15 kilómetros. De todas maneras, se necesitaban fuentes laborales ahí mismo en el barrio, entonces por eso queríamos ver qué tipo de producciones se podrían hacer ahí y qué era lo que quería la gente, sobre todo, ¿no? Las familias que participaban del proyecto. Así que fue, para mí, tuvo un valor muy, muy grande esa posibilidad, porque pudieron todas las familias pasarlo por su cabeza y por su cuerpo. Al principio, aquel que pensaba que quería una casa y no se proponía pensar en cómo iba a ser su casa, bueno, todos lo estudiaron, lo vieron, lo pasamos por el cuerpo, a través de 50 y pico de talleres, durante un año casi. Así que eso permitió que el sueño de uno se convirtiera en el sueño de todos, ¿no? Y como bien se dice, un sueño queda ahí, pero si soñamos todos juntos, la cosa se realiza. Y bueno, ahí está el barrio. Así como el diseño fue participativo, hubo otras instancias que también lograron o sea, lo que buscamos fue instituir en estas instituciones nuevas que se fueron generando, como el Instituto de Vivienda, formas también participadas de gestionar, ¿sí? Así es como el Instituto de Vivienda le da entidad al Consejo Asesor como un órgano o un organismo colegiado formado por organizaciones sociales, por personas de la comunidad que quieran participar, por instituciones intermedias, por diferentes reparticiones municipales, que como convocadas con carácter consultivo a formar parte del diseño de la política de vivienda y hábitat. Eso como una de las tantas partes del Instituto de Vivienda, que también se suman a lo que es el registro de demanda habitacional, que fue parte de las primeras medidas o acciones políticas, el banco de tierras, después el área de producción municipal, que es parte de algo que está diseñado pero no está activo, que se intentó en un momento del proceso del barrio de poder comprometer a proveedores de materiales, a las cooperativas productoras o generadoras de mano de obra, a las organizaciones como garantes de la gestión y la municipalidad como el Estado acompañando estos procesos. Eso también es algo que se
que se intentó traccionar, quedó plasmado en la normativa, pero no se llegó a concretar como realidad política. Y parte también lo que queda como una necesidad que tiene que ver con fortalecer estos procesos, tanto hacia las organizaciones como hacia las capacidades del Estado, como en este momento está sucediendo con este curso del INAP, que viene a fortalecer capacidades en técnicos y funcionarios políticos a los cuales le incumbe esta temática en diferentes reparticiones municipales y provinciales de todo el país. Es necesario poder trabajar sujeto a las características y particularidades locales de cada sitio, espacios de formación, espacios de fortalecimiento de capacidades para poder justamente producir estos procesos participativos de manera virtuosa y no chocarse una y otra vez con las mismas dificultades que cada proceso se tenga que necesariamente hacerlo, sino que puedan surgir estas fortalezas, irse de a poco consolidando en el territorio y poder replicarse y multiplicarse para hacer más fáciles las soluciones, para conseguir generar políticas más estables y no tan sujetas a voluntades políticas de diferentes gestiones, sino que sean como transformadoras y fortalecedoras de una cultura política y una cultura social que garantice derechos, ¿no? Eso es parte de algo que dentro de lo que fue el Instituto de Vivienda, de lo que forma parte de la normativa que lo consagra, es la Escuela de Autogestiva de Formación, o de formación autogestionaria, dentro de lo que es el Instituto de Vivienda, como una línea pendiente de trabajo y de desarrollo para apuntalar este proceso en particular, pero todo lo que surjan en San Martín de los Andes, y lograr que el Estado sea más capaz participando su propio pueblo, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar a otra de las personas que intervino como actor de diferentes sectores a lo largo del proceso del barrio, primero desde Parques Nacionales, después como director del Instituto de Vivienda y ahora actualmente como concejal del Consejo Deliberante de San Martín de los Andes, a Martín Rodríguez, que nos dé su visión del proceso. Vamos a ver. El proceso de organización, el proceso de un área protegida como el Parque Nacional Lanín, que venía favoreciendo el comanejo y el ejercicio de derechos de los sectores populares y de los pueblos originarios en cumplimiento de la ley, encontró una articulación posible, una solución creativa, una solución novedosa y una solución que gratifique la vida. En eso, en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento de la interculturalidad y en los reconocimientos de los derechos del otro. Es increíble porque los documentos que fueron firmando a lo largo de los años en sede del Parque Nacional Lanín, en la mesa política, que recuerdo funcionaba todos los viernes al mediodía, donde el pueblo pobre o vecino sin techo reconoce el derecho, la reivindicación territorial del pueblo mapuche, en este caso de la comunidad curruinca por sus territorios, y el pueblo mapuche comparte el territorio, comparte generosamente con ese pueblo pobre que se organiza, pone el hombro y la movilización. Esos acuerdos que firmaron con ellos algunos años después, lo increíble es que formaron parte de la ley que los senadores y los diputados votaron, y los anexos de la ley son los acuerdos entre esas organizaciones que habían sido firmados algunos años antes en el propio territorio, en ese proceso de conocerse, de escucharse, de comprenderse y de abrazarse. De hecho, la ley del barrio intercultural es el primer caso en la legislación argentina, y lamentablemente el único por ahora, donde se asigna el derecho a la propiedad comunitaria, que en la Constitución Nacional está reservada a los pueblos originarios. En el caso del barrio intercultural se da el derecho a la propiedad comunitaria, a la propiedad común, a un sector del pueblo organizado que no es un pueblo originario, que es vecino sin techo, afectado a la construcción del barrio intercultural. Esto
es la primera novedad que introdujo, y después la variedad en el diseño participativo, no solo de las viviendas y los modelos de vivienda y el protagonismo de esas organizaciones en la construcción de sus propias casas, sino también la construcción del marco de convivencia, la construcción de la vida misma. El barrio intercultural no es un plan de vivienda, es un plan de vida, es una comunidad de cambio, porque ahí también está la producción, ahí también está la recreación, ahí está el turismo, ahí están los puestos de trabajo, ahí está cómo queremos vivir, cómo queremos reconocer al otro, cómo queremos pensar los espacios comunes, los espacios verdes, la convivencia con la naturaleza y el respeto por cada una de las presencias y por cada uno de los elementos de la naturaleza, y una vida que se procura los derechos. Creo que el segundo dato de la potencia política de la innovación de este proyecto es de que se pasó de la organización para protestar, de la organización para reclamar un derecho al Estado, al protagonismo de hacerse cargo de la solución. Organizaciones populares que protagonizan la solución y en ese protagonismo ordenan al Estado y los recursos del Estado. Creo que ese protagonismo popular es lo que da novedad y es lo que da una amorosidad en el resultado. La belleza de las casas, los jardines, los espacios comunes, las plazas, el derecho a la hermosura y el derecho a una vida plena. Bueno, a lo largo de toda la presentación vimos cómo se iba consagrando derechos, fue una pelea por eso, venimos de la negación del derecho al territorio de la vivienda y fuimos como abriendo camino para no solo generar una oportunidad para que exista el barrio, sino que se fue instituyendo, fue habiendo una nueva institucionalidad, una transformación de San Martín de los Andes, como para que esto pueda ser posible en cualquier otro, como sumarlo a la visión del modelo de desarrollo de San Martín de los Andes, y las normativas que se fueron generando sirvan como referente y antecedente para otros procesos. ¿Sí? La posibilidad esta de contar con la ley de autogestión, que es lo que de lo que estuvieron hablando Carla y Néstor en el video, en la unidad anterior, fortalecería a nivel nacional la expansión de lo que es la experiencia de la 341, que es lo que nos van a hablar en la unidad 4, en la próxima presentación, que es la posibilidad de institucionalizar a nivel país el acompañamiento del Estado a procesos de producción y gestión social del hábitat, de producción autogestionaria del hábitat, como para que no sea solo el Estado produciendo políticas de arriba hacia abajo, sino horizontalizando la construcción, la posibilidad, las capacidades, en vez de confrontar con los sectores sociales, poder construir junto con las capacidades, las potencias que forma parte de los sectores populares y transformar en soluciones concretas, adecuadas, a tiempo, lo que son las necesidades. Volver política pública este derecho que figura en las normas, pero que cuesta tanto llevar a la práctica, cuesta tanto sentir en vida. Bueno, ahora, entonces, esperamos eso, esperamos que hayan como entendido la realidad de la construcción nuestra, compleja. Les vamos a dejar al término de esto un video para que vean como la integralidad de la propuesta que estamos viviendo. Tienen en la bibliografía obligatoria algunos desarrollos teóricos de el análisis de esta realidad, de este proceso nuestro, desde la parte de la interculturalidad y desde la parte de la incidencia en política, que eso es parte de lo que ha sido como una necesidad de transformar la realidad política. Hay un análisis en la bibliografía obligatoria, y asimismo acompaña una película, un documental que fue hecho en el año 2016 sobre el proceso del barrio, ¿sí?
Así que los dejamos, esperamos que hayan podido entender, comprender la integralidad, la amplitud de este proceso, y esperamos que al final de este curso podamos haber ampliado capacidades, fortalecido capacidades en los que hayan tomado la capacitación en este momento o los que la tomen en un futuro. Bueno, buenas tardes. Somos el Loftcheck Curruinca y Vecines sin Techo y por una vivienda digna. El sistema nos impuso e impone vivir en crisis constante. Somos los perdedores de una propuesta de vida que desafía la naturaleza, dispuesta a destruirla. De encontrarnos sin tierra y sin vivienda, nos reconocemos pueblo originario y pueblo trabajador, y empuñamos nuestra dignidad para cambiar la historia. Hoy restituimos y ampliamos territorio. Estamos cohabitando y seguimos construyendo este pequeño mundo que se llama Barrio Intercultural, Lihuentún Inchimapú, amanecer en mi tierra. Y esto no es poco. Los horizontes de comunalidad, cooperativismo y autogestión, más que horizontes, son valores percudidos por la historia y que retomamos en el desafío cotidiano de llenarlos de sentido y hacernos parte de esas dimensiones colectivas. La vida diaria patea en contra, y como si no fuera bastante, la pandemia. El sueño, el proyecto y el diseño del barrio fueron construidos de manera participativa en talleres y asambleas. La infraestructura barrial la fuimos construyendo con jornadas semanales de trabajo comunitario. Inicialmente fueron servicios precarios y actualmente son redes definitivas ajustadas a norma. Con recursos gestionados ante el Estado Nacional, construimos las 92 viviendas, hoy habitadas, y estamos construyendo 19 más de un total de 250. Hace un año se acabó el dinero del último reembolso, un recurso devaluado, que decidimos invertirlo en materiales y continuar la obra con trabajo comunitario. Transitamos un gobierno nacional que en política habitacional toma el discurso de las organizaciones. Pero eso solo no basta. Necesitamos políticas concretas y construir junto al Estado soluciones a tiempo. Al dar el primer paso en el territorio, entendimos que lo más inmediato era producir alimentos. Comenzamos con una huerta comunitaria que aún se mantiene y crece. Y al ir habitando las casas, muchas familias armaron sus huertas e invernaderos. También nos sumamos a la recolección de frutas del bosque, que verano a verano entrega su abundancia. Otra actividad que crece sostenidamente es el apiario comunitario. Año a año es mayor la cantidad de miel obtenida como alimento para autoconsumo barrial. Este año sumamos propóleos, polen y comenzamos a criar reinas. Ya en plena pandemia logramos armar una proveeduría comunitaria como espacio de provisión de alimentos básicos, gestionado con trabajo comunitario. En este espacio hay más de 20 familias produciendo alimentos elaborados y desarrollando una comercialización conjunta. Obtuvimos el aporte de fondos para financiar las compras de organizaciones junto a las cuales venimos trabajando más allá del territorio del barrio. Logramos articular este espacio con la Unión de los Trabajadores de la Tierra, UTT, como un nodo del programa ALA, Abastecimiento Local de Alimentos. Entendemos que al ser parte de la naturaleza y que nuestro sustento depende de ella, reconocemos como desafío su cuidado y valoración, defendiendo nuestra soberanía alimentaria. Hace 3 años autogestionamos una biblioteca que hoy tiene espacio y bibliotecario, y con el gran desafío de la promoción de la lectura en un barrio que leemos poco. Junto a la biblio estamos aislando las paredes de un salón con lana de oveja, poniendo en valor un material a disposición óptimo y natural. Este es nuestro barrio,
donde construimos día a día una comunidad de cambio, con desafíos en el horizonte, donde pretendemos un buen vivir intercultural y sustentable.